Él nos ha hecho más que victoriosos en su nombre. ¿Y cómo van con la tarea? ¿Otra vez? Ya, hermana. Gloria a Dios. ¿Aprendieron o no? Es la de hace 8 días, mía. ¿Y la de hoy? ¿Por qué? Mucho trabajo, mucho que hacer. No debería decir que sí estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Ok. Sí, hermanas. Y gloria a Dios, hermanas, hermanos. El propósito es que ustedes, al estudiar esos pasajes, el Espíritu Santo les hable de una forma directa, ¿verdad? La tarea que les dejé hace 8 días, ese es el propósito, ¿sí? De que lean, analicen, aprendan, que el Señor les hable a través de esas escrituras, ¿verdad? El Señor les hable, y sé que nos habla cada vez que leo la palabra. El Señor me habla y aprendo, ¿verdad? Eso es bueno, es precioso, es hermoso, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Los que hicieron la tarea seguramente se acuerdan de lo que hablamos hace 8 días. ¿Cómo se llamó el tema? La hermana no vino hace 8 días, la extrañamos. El guerrero de Dios y los actos proféticos. Gloria a Dios. Bien, hoy vamos a continuar con ese tema. El guerrero de Dios y los actos proféticos. La parte 2. Y vamos a ver, espero que nos alcance el tiempo, enseñanzas de actos proféticos. Yo les di algunos pasajes de actos proféticos y que ustedes tenían que encontrar ahí qué era el significado. Ahí mismo lo dice, ¿verdad? Pero es bueno poderlo entender y decir, bueno, esto fue lo que hizo el profeta y esto es lo que Dios le dijo que significaba para el pueblo, ¿verdad? Sí, es lo que básicamente es la tarea, y no es nada complicado porque ahí mismo lo dice el texto, la Biblia lo dice, ¿verdad? No necesitamos imaginarnos cosas, ya está ahí lo dice, ahí lo explica, ¿sí? Entonces, la parte 2 que vamos a estudiar el día de hoy es enseñanzas de actos proféticos, ¿sí? Sobre el mismo tema del guerrero de Dios y los actos proféticos. Enseñanzas de actos proféticos. Y tenemos aquí, esperamos que podamos ver las dos enseñanzas o los dos actos proféticos, porque es un poco largo, pero vamos a ver si no podemos ver las dos enseñanzas, vamos a ver una cuando menos, pero vamos a tratar de aprender lo más posible de este pasaje o de este acto profético. Josué y los muros de Jericó. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Ustedes han leído estos pasajes, pero muchas veces leemos las escrituras y necesitamos detenernos un poco, analizar para poder sacar la enseñanza. En este caso, decimos, y los muros de Jericó. Josué y los muros de Jericó. Y aquí tenemos Josué capítulo 6. Capítulo 6. Vamos a
a ver las enseñanzas que Dios nos da en este acto profético. Este fue un acto profético. Josué y los muros de Jericó. Dice Josué 6, a partir del versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había,
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Es un pasaje un poquito largo, hermanos, pero vamos a extraer algunas enseñanzas de este pasaje. Este es un acto profético. Josué y los muros de Jericó. Una enseñanza principal es la enseñanza de la dependencia total y absoluta de Dios. Dios entregó a Josué, dice aquí la palabra del Señor, versículo 2, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Fíjese lo que le dijo Dios a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces Dios entregó en las manos de Josué y de Israel Jericó, la ciudad de Jericó, a su rey y sus varones de guerra. Dios dijo: yo los he entregado en su mano. Pero cuando el Señor le dijo esta palabra a Josué, y Josué se lo dijo al pueblo, Jericó, dice, estaba cerrada, bien cerrada. Era una ciudad amurallada, tenía muros alrededor de la ciudad y no era fácil entrar. Todas las ciudades en aquel tiempo tenían muros alrededor. Era una manera de defenderse de los enemigos, de los invasores, de los ejércitos extranjeros que quisieran venir a conquistar la ciudad, a invadir la ciudad. Todas las ciudades tenían murallas generalmente. Entonces Jericó tenía muros alrededor de la ciudad. No había forma de entrar porque dice la palabra de Dios que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pertrechadas, como ustedes han leído en la Biblia, que tenía sus muros y tenía puertas de madera, a veces de hierro, muy fuertes, muy resistentes, ¿verdad? Y con cerrojos muy fuertes también, que estaban a prueba de invasores. Eran muros y puertas muy fuertes, muy resistentes. Entonces dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, es decir, ellos se encerraron en su ciudad. Seguramente juntaron o reunieron muchos víveres para mucho tiempo. La ciudad estaba cerrada, los muros eran altos, muy altos y muy gruesos. Los muros de la ciudad de Jericó eran tan gruesos que podía caber ahí arriba, podían caber carros con sus caballos, carros con caballos, y podían correr y recorrer el muro todo alrededor. Eran muros bien gruesos, bien fuertes. Entonces estaba cerrada, bien cerrada. ¿Cómo podían ellos? No había manera de que el pueblo de Israel pudiera entrar a la ciudad. Les tenían miedo a los israelitas, por eso se encerraron. Se encerraron los habitantes de Jericó, los cananeos que habitaban en Jericó. Cerrada, bien cerrada
Y dice, a causa de los hijos de Israel, les tenían miedo, porque habían escuchado todo lo que Dios había hecho, primeramente en Egipto, con las plagas y cómo el Señor los libró de Egipto. Egipto era una nación poderosa, un imperio poderoso. Entonces sabían lo que Dios hizo en Egipto y habían sabido también que habían derrotado a 2 reyes de los amorreos: Og, rey de Basán, y el otro, no recuerdo el nombre del otro, el otro rey, pero eran 2 reyes amorreos a quienes los israelitas habían derrotado y eran de los más fuertes. Entonces ya tenían fama de que Dios estaba con ellos y que Dios les había dado la victoria. Entonces los de Jericó estaban encerrados y dice, nadie entraba ni salía. Les tenían miedo, se encerraron y dijeron, no van a conquistarnos, no nos van a vencer, no van a poder entrar a la ciudad y se van a cansar, se van a aburrir de querer entrar, van a intentarlo de muchas formas y no van a poder entrar a la ciudad, no nos van a conquistar. Se van a dar por vencidos y nosotros ya tenemos aquí víveres para mucho tiempo y ellos probablemente no lo tenían, los israelitas. Pero dice aquí que Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano, le dijo Dios a Josué, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces también tenían su ejército, pero al mismo tiempo les tenían miedo a los israelitas. Aunque los israelitas no eran un ejército adiestrado, se adiestró, acuérdense que eran esclavos, se adiestró en el desierto. Algún adiestramiento tuvieron en el desierto, ¿verdad? Pero en sí no era un pueblo guerrero, sino era un pueblo esclavo, de esclavos. Entonces puede imaginarse eso, lo que Dios hace. Así usted y yo, ¿verdad? Tal vez usted dice, yo guerrero, yo guerrera de oración. No, si yo soy bien miedoso, yo soy bien miedosa, yo no sé nada de la Biblia, yo soy nuevo, yo soy recién convertido, recién convertida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no, hermanos, aquel pueblo de Israel, Dios lo adiestró, así nos adiestra a nosotros. Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Aleluya. Sus varones de guerra. Entonces muchas veces el enemigo nos quiere intimidar, ¿verdad? Satanás, los demonios, los brujos, quien sea, nos quieren intimidar, amedrentar, meter miedo, pero ya están vencidos. Aleluya. El Señor dice, yo ya te los entregué en tu mano. Le dijo Dios a Josué, ya te entregué en tu mano a Jericó, su rey y sus hombres de guerra, sus varones de guerra. Y eso es lo que el Señor nos dice en este momento a nosotros, hermanos. Dios ya nos ha entregado en nuestra mano al enemigo, al mismo Satanás, porque está, dice la Biblia, Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies, bajo nuestros pies. Dijo el apóstol Pablo y nos dice a nosotros, dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Bueno, entonces Dios dijo, te entrego a Jericó, su rey, sus varones de guerra. Y Dios le dio la estrategia, Dios le dio el acto profético que tenían ellos que realizar. Dios dio la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Los israelitas, que eran los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Entonces los hombres de guerra iban a dar vuelta a toda la ciudad, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y luego dijo, y esto haréis durante 6 días. Entonces rodearían la ciudad todos los hombres de guerra, todos los guerreros, todos los soldados. Una vez la rodearían por día, por 6 días. Esto haréis durante 6
días. Bueno, tenían que hacer eso, rodear la ciudad. Era una orden de Dios. Un día rodeaban la ciudad, yo no sé cuántas horas tardaban, pero seguramente varias, porque era una ciudad grande. Entonces tenían que rodear alrededor del muro de la ciudad todos los hombres de guerra durante 6 días, una vez al día. Y luego dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. 7 sacerdotes, era la estrategia. 7 sacerdotes llevarían 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca del pacto, del arca de Jehová. Acuérdense, ya tenían el arca, ya andaban en el desierto con el arca, ya habían construido el arca, el tabernáculo y el arca. Entonces 7 sacerdotes iban a ir delante del arca. Entonces imagínense la escena, van los sacerdotes y enseguida de los 7 sacerdotes que llevan las bocinas de cuernos de carnero, detrás de esos sacerdotes iba el arca. Y al 7º día, dijo Dios, daréis 7 vueltas a la ciudad. El 7º día iban a dar 7 vueltas. 6 días iban a dar una vuelta al día, por 6 días. Y luego el 7º día le iban a dar, ¿qué? Dijimos, 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, versículo 5. Y luego dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Aquí los hombres de guerra y el pueblo, todo el pueblo, y el muro de la ciudad caerá. Esa fue la orden y la estrategia que Dios les dio. Dice, el muro va a caer, porque el problema era el muro, ¿verdad? No podían entrar, porque era un muro, como decía, ancho, aproximadamente 3 metros de ancho y altísimo, ¿verdad? Entonces imagínense esos muros, esas murallas, ¿sí? El muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, ya Dios le dio la orden a Josué, ahora Josué da la orden al pueblo. Primero dice que llamó a los sacerdotes y les dijo, llevad el arca del pacto. Unos iban a llevar el arca del pacto, unos sacerdotes, ¿verdad? Usted sabe que tenían que cargarlos con palos, ¿verdad? Varas que atravesaban en las partes donde tenían unas argollas, el arca, y ahí metían las varas de los 2 lados. 4 sacerdotes llevaban el arca y 7 sacerdotes llevaban bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Iban adelante los sacerdotes y dijo al pueblo, ya está dando aquí Josué la orden a los sacerdotes y al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasen delante del arca de Jehová. Entonces iban los guerreros, los que iban armados, luego iban los sacerdotes con las bocinas, luego iba el arca de Jehová. Y dice, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová. Nuevamente lo vuelve a decir, los 7 sacerdotes llevaban las bocinas y enseguida iba el arca de Dios. Tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía a los sacerdotes que iban con las bocinas. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes
que tocaban las bocinas. Entonces primero iban los hombres armados, los sacerdotes que tocaban las bocinas, el arca del pacto. Y la retaguardia iba tras el arca. La retaguardia eran otros soldados que iban después del arca. Y dice, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Entonces Josué les dijo, en silencio, ustedes van a dar la vuelta a la ciudad en silencio. Dice, no van a gritar, no se va a oír su voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. En silencio ellos iban a dar vuelta a la ciudad. Seguramente los de Jericó, los cananeos de Jericó, los estaban observando desde el muro, ¿no? Y seguramente dijeron, estos están locos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Dando vueltas nada más y en silencio, ¿verdad? Sin hacer ningún ruido, sin ningún ruido. Entonces dice, hasta el día en que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Y allí pasaron la noche, dieron la primera vuelta el primer día. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Estaban tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, sí, más temprano, porque tenían que darle 7 vueltas el séptimo día. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, en la séptima vuelta del día séptimo, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bueno, entonces el séptimo día, ellos dieron 7 vueltas, tocaron prolongadamente los cuernos de carnero, tocaron sin parar, podemos decir. Entonces todo el pueblo debía gritar a gran voz y el muro caería, y así ocurrió. El muro cayó. Todo el pueblo subiría derecho hacia adelante. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un acto profético, hermanos, ¿verdad? Es algo que pudiera parecerse que era algo, una locura, algo loco.
¿Qué fue lo que hizo que el muro se derrumbara? ¿Fue el grito? No. ¿El grito del pueblo? No. ¿El sonido de las trompetas? No. ¿Fueron las vueltas que ellos dieron? No. Fue la obediencia, el hecho de que Dios les dijo cómo debían hacerlo y ellos obedecieron. Hermanos, entonces aquí entra la obediencia. Y qué importante es pensar que, ¿qué pensaría el pueblo? ¿Qué diría el pueblo cuando Dios le dio la orden a Josué y luego Josué les dice a los sacerdotes, miren, Dios dijo esto? Obviamente él no dice vamos a hacer esto, sino Dios dijo esto, que hagamos esto. Les dijo a los sacerdotes y lo hicieron tal y como Dios lo ordenó. Los hombres de guerra iban adelante, los hombres armados. Enseguida los sacerdotes con los 7 cuernos de carnero, los shofares sonando los cuernos. Luego el arca del pacto de Jehová y luego la retaguardia, otros soldados atrás. Así lo ordenó el Señor y entonces ellos lo hicieron, hermanos, y aquí entra algo muy interesante y muy importante en este acto profético en especial. Era algo que dependía de todo el pueblo, que todo el pueblo obedeciera, que todo el pueblo lo hiciera, hermano. Y no se menciona que alguien haya cuestionado algo. ¿Pero por qué? ¿Estás loco, Josué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vamos? ¿Cómo así? De alguna manera, quizá en el corazón del pueblo todavía estaba fresco el recuerdo de los eventos recientes de lo que Dios había hecho en el desierto. Cuando el Señor los llevó, ya Jericó fue la primer ciudad que tenían que conquistar después de los 2 reyes amorreos que habían vencido. Fue la primer ciudad ya en la tierra de Canaán propiamente, pasando el río Jordán. Entonces, hermanos, este acto profético nos muestra y nos habla, hermanos, la importancia de que cuando Dios nos dice que hagamos algo, lo llevemos a cabo, obedezcamos, ¿sí? A veces, por ejemplo, esto, si nos damos cuenta aquí, decimos, esta historia seguramente ya la sabemos, ya la hemos leído en la Biblia, pero ¿cuál es la enseñanza de nosotros, para nosotros? Es que fue un acto profético. Fue un acto profético y el pueblo obedeció. En primer lugar fue Josué, en segundo lugar los sacerdotes, en tercer lugar los hombres de guerra. Y la historia nos dice, o el pasaje bíblico nos dice que así como Dios lo dijo, ellos lo hicieron. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, hermanos, pues obviamente hay buenos resultados. Aunque a veces pensemos, pero ¿por qué quiere Dios que haga esto? ¿O por qué me está diciendo Dios que haga esto? ¿Sí? Entonces nosotros como guerreros del Señor, hermanos, Dios quiere hablarnos y llevarnos a hacer actos proféticos. Y que cuando hagamos eso, pues Él va a mostrar su gloria, Él se va a manifestar, Él va a obrar. Pero ahorita el Señor nos está enseñando esto de los actos proféticos para que lo hagamos. No sé, ¿qué cosa piensa usted que podría Dios decirle a usted que hiciera un acto profético? Como que se le ocurre ahorita o puede pensar usted algún acto profético que tiene que ver con su vida, con su familia, con su ministerio, con alguien de su familia, con alguna situación, porque siempre los actos proféticos van a mostrar la gloria de Dios. Se va a mostrar la gloria de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Alguien de su familia que no es cristiano, que no es cristiana, ¿sí?, que no es convertido.
¿Qué piensa usted que podría Dios guiarle a hacer un acto profético para que Dios hiciera algo en la vida de esa persona y al final pudiéramos llegar a verlo convertido a Cristo o convertida a Cristo? Orar por sanidad. Bien, orar por sanidad. ¿Sí? ¿Qué más? Ajá. Ujú. Sí, amén. Un acto profético también puede ser que usted ore por ella, ponga su mano sobre donde tiene el tumor y usted puede decir: en el nombre de Jesús se deshace, se desaparece este tumor y todo cáncer en el cuerpo de mi sobrina, en el nombre de Jesús. O sea, muchas veces Dios nos lleva a estos actos que pueden parecer una locura y la gente puede decir: está loco, está loca, piensa que con eso que hizo ya se va a curar, o se va a sanar, o se va a desaparecer el tumor. Pero ahí es donde esos actos eran lo que hacían los profetas, lo que hacían los hombres de Dios, las mujeres de Dios, y era donde Dios mostraba su gloria, como aquí, ¿verdad? Era una locura lo que hicieron ellos. Sin en cambio, ¿qué pasó? Los muros cayeron. Los muros, esos muros gruesos, enormes, altos, se derrumbaron. Y entonces, a veces tenemos cierto temor o cierto miedo de actuar en fe, de hacer esos actos proféticos. Claro, Dios nos tiene que guiar. Dios nos tiene que guiar, pero tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y Dios muchas veces nos hace sentir. Es como hace tiempo un maestro en la escuela bíblica nos decía, daba un testimonio a la inversa, porque él dice que una ocasión él estaba pastoreando una iglesia y le dijeron que había muerto un niño y le dijeron que fuera para que pues orara por la familia y pues después participar en el velorio y en el sepelio. Y este pastor fue, y cuando él iba, dice que yo iba en mi bicicleta y mientras iba en el camino hacia la casa de la familia del niño que había fallecido, dice: Dios me puso en mi corazón que orara por el niño para que resucitara. Y yo fui y llegué y pues oré por la familia, les compartí la palabra y dice, pero después me regresé a mi bicicleta llorando porque no me atreví a orar por el niño para que resucitara. Y dice, y no le obedecí a Dios. Dios me lo puso fuertemente en mi corazón. Dios le decía que hiciera ese acto profético. Y él pensaba y decía, y no, voy a quedar en ridículo, no va a resucitar el niño. ¿Cómo que voy a orar para que resucite? Y si no resucita, yo voy a quedar mal, voy a quedar en ridículo, voy a quedar en vergüenza, etcétera, etcétera. Pero muchas veces uno no obedece a Dios. Dios nos dice que hagamos algo. Finalmente, ¿qué somos nosotros si quedamos mal o si nuestra reputación queda en mal? No se pierde nada, ¿no? ¿Verdad?
Amén, gloria a Dios. Sí, así a mi esposa también varias veces le ha dicho Dios, dice, pues haz esto, te sientes mal, estás muy enferma, pues haz esto, hazte esto, y Dios te va a sanar, a curar. Antier estaba muy mal ella, y entonces pues estaba tomando medicamentos, antibióticos, tratamiento, todo, ¿verdad? Pero Dios la guió y le dijo, no, pues hazte esto, unas vaporizaciones, mete tus pies en el agua. Ya hace muchos años eso lo hizo también y Dios obró, ¿verdad? Pero ahora Dios le guió, le recordó, le trajo a su mente eso y le dijo, mete tus pies en agua caliente, todo lo más que puedas, hazte vaporizaciones y te vas a sanar. Y así fue, lo hizo y empezó a sudar mucho, a sudar mucho, a sudar mucho. Ella se sentía, tenía fiebre, le dolía todo el cuerpo, se sentía sin fuerzas y estaba muy mal, le dolía todo el cuerpo. Entonces fue algo algo tan sencillo, ¿verdad? Pero ese es un acto profético de decir, de Dios guía a hacer algo. Y muchas veces uno no hace caso, uno no hace caso. Eso es referente como lo de la hermana, un vaso de agua. La Biblia dice que el rey Ezequías estaba enfermo y una enfermedad del estómago, no sé exactamente qué sea, pero dice que estaba enfermo de los intestinos y dice que Dios manda al profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa porque vas a morir, no vas a vivir, no vivirás, morirás. Pero el rey se humilló, usted ha leído la historia, le lloró a Dios. El profeta todavía iba en el patio del palacio cuando Dios le habla y le dice, ve y dile a mi siervo que le añado 15 años más, yo lo sano. Y entonces le dijo el profeta después de decirle eso, bueno, miren, hagan masa de higos y pónganselo en la herida, en la llaga, no sé en dónde, no recuerdo exactamente, y va a sanar. No fue tanto el higo, la masa de higos, o probablemente, no lo sé. Lo cierto es que se lo pusieron y sanó, ¿verdad? Es un acto profético, un acto profético. Sí, hermana. Sí, puede ser, pero muchas veces o otras veces puede ser algo muy específico. Usted lo declara, ¿sí? Es una palabra que usted está declarando y es un acto profético, pero muchas veces es algo muy específico que Dios le guía a hacer, como hemos dicho respecto a estos ejemplos, y declararlo. Y sobre todo es porque Dios lo pone en el corazón, porque Dios nos habla, nos dice, nos hace sentir algo. A veces pensamos que Dios nos va a hablar audiblemente, no necesariamente, nos pone un sentir en el corazón, nos pone el hacer algo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, Dios me puso en mi corazón hacer algo, compartir algo con alguien el día de hoy. Y yo fui y regresé y no lo hice, pero iba en el camino y dije, bueno, pues se me olvidó, no fue que yo no haya querido, sino se me olvidó y pues ya voy a medio camino. Pero yo sentí, dije, no, tengo que regresarme y hacer lo que Dios me dijo. Y regresé y lo hice, ¿verdad? Regresé y lo hice. ¿Por qué? Porque así debe uno actuar, ¿verdad? A veces puede ser que diga, ay, Dios me puso esto, pero he andado tan ocupada que se me olvidó. Pero ahí está, ¿no? El Señor dice, entonces, hazlo hasta que obedezcamos, ¿no? Sí, hermano.
Sí, sí, sí. Tiene que ver siempre con la dirección de Dios, ¿verdad? Y bueno, en este caso son cosas, vamos a decir, que llegan a ocurrir y que entra dentro de lo esperado, si se puede decir así, de lo que es de esperado, pero hay cosas que van más allá, ¿no? Sí, eso es eso, hermana. Es un acto profético, pero está dentro de lo esperado en usted como cristiana, como hija de Dios, como guerrera del Señor, y Dios la guió de esa forma. Pero a veces es algo, vamos a decirlo, loco, fuera de lo común, fuera de lo normal, sí, fuera, sí. La naturaleza o las cosas. Ujú. Sí, amén. Ven cómo podemos recordar ciertas cosas. Yo les platicaba hace 8 días, ¿no? Acerca de algunos testimonios personales. Pero vamos a continuar. Vamos a ver otro acto profético. Este acto profético también es parecido al de Josué o igual loco como el de Josué, ¿verdad? Gedeón derrota a los madianitas. Jueces capítulo 7. Y usted ha leído estas historias. Versículo 1 al 22. Dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este contigo irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos,
y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo. Y la tienda cayó, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Bueno, aquí tenemos otro acto profético. Gedeón juntó a todos los israelitas y dice que eran 32,000 israelitas listos para la guerra. Pero Dios le dijo a Gedeón, le dijo: son muchos, no sea que el pueblo se alabe contra mí y diga que por su fuerza Dios, o por su fuerza pudieron vencer a los madianitas. Son muchos, 32,000. Diles a los del pueblo que el que tenga miedo y se estremezca, madrugue y de madrugada váyase. Y se fueron 22,000, 22,000 miedosos. Pero después ya dijo: bueno, llévalos al arroyo, y ahí los que beban de esta manera los vas a poner aparte, y los que beban de esta otra forma los vas a poner aparte. Y de esos 10,000 fueron 300 los que escogió Dios. Esos 300, dijo el Señor: con estos 300 voy a salvar a Israel. Y dice la palabra que los madianitas eran innumerables, sus camellos, y eran muchísimos, ¿no? Era un ejército muy grande. Y la forma como
Dios los guió, aunque aquí no lo dice específicamente, pero Gedeón les dijo cómo tenían que hacer, ¿verdad? Hizo 3 escuadrones de 100 soldados y cada escuadrón le dijo, cada uno de ustedes era de noche. Entonces dice, van a tomar un cántaro vacío, van a meter adentro las teas ardiendo y van a traer una trompeta a cada soldado. Una trompeta, no traían armas, traían la trompeta, el cántaro vacío y las teas ardiendo. Eran 3 escuadrones en lugares estratégicos donde tenían que distribuirse los 3 escuadrones de 100 personas. Contra multitudes, miles y miles de madianitas, guerreros diestros. ¿Y qué fue la estrategia que Dios les dio? Bueno, primeramente Dios le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Luego Dios quería evitar que el pueblo creyera que su propia fuerza los había salvado. Dios depura el ejército. Primero dijo, quien tema y se estremezca, devuélvase. Luego escogió de los 10,000 que quedaron 300. La estrategia de Dios, el acto profético incluía 3 cosas. Las trompetas. Igual, a la señal de Gedeón, todos tenían que tocar las trompetas, quebrar los cántaros y levantar la antorcha. Eso era lo que tenían que hacer. Los 3 escuadrones de 100 personas cada escuadrón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Este es un acto profético que pudiera parecer una locura. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre en una batalla, en una guerra contra un ejército enemigo, enfrentarlo con teas? Bueno, tal vez para alumbrarse en la noche, con cántaros vacíos y con trompetas. Entonces, sin en cambio, dice aquí el versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Todo es estratégico. Cuando acababan de renovar los centinelas, ¿verdad? Los que ahora estaban de guardia se acababan de despertar, ¿no? Porque acababan de renovar las guardias al principio de la medianoche, dice, de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y que dice, tocaron las trompetas. Esto se refiere al campamento enemigo, por supuesto. Tocaron las trompetas los israelitas y Gedeón quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en sus puestos en derredor, tocando la trompeta con las teas y todo el quebradero de cántaros, ¿verdad? Sí. Entonces todo el ejército echó a correr, el ejército de los madianitas echó a correr dando gritos y huyendo. Se espantaron, ¿verdad? Se espantaron. Y luego dice, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, 300 trompetas sonando a todo lo que daba. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, por supuesto de los madianitas. Entonces vemos aquí cómo los actos proféticos son estrategias muy especiales, ¿verdad? Estrategias fuera de lo común, ¿sí? Entonces, qué maravilloso y qué precioso es, hermanos, cómo en un momento dado Dios nos puede guiar a nosotros. Estos son ejemplos para que nosotros digamos, bueno, si Dios me dice, haz esto, cosas locas, cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica, pero que cuando Dios nos dirige, Él va a mostrar su gloria. Aquí
Dios mostró su gloria, un ejército que no había forma ni con 32,000, ni con 10,000, ni con 300 podían vencer los israelitas, más que obedeciendo a Dios y siguiendo las estrategias que Dios le dio a Gedeón, ¿verdad? Aunque aquí específicamente no se que Dios lo guió a Gedeón para hacer esto, ¿verdad? Entonces, algo que uno se puede pensar, bueno, qué cosas tan locas, tan fuera de razón el Señor nos puede llevar a hacer, pero son actos proféticos. Son actos proféticos. A veces podemos decir que, por ejemplo, cuando Dios nos dice, bueno, pues muchas veces Dios me ha guiado a hacer eso de decir, úngelo o úngela. Y no que el aceite tenga algo de especial, sino que es un sentir, una orden que Dios da. Úngelo, úngela. Como yo les decía hace 8 días, Dios me dijo, ora por tu esposa y pon tu mano en su cabeza y en las plantas de sus pies y declárala sana desde su cabeza hasta la planta de sus pies, en el nombre de Jesús. Y lo hice. Otras veces Dios puede decir, bueno, pues ahí donde te duele, ahí donde te sientes enfermo o enferma, pon tu mano o úngete, unge esa parte de tu cuerpo, úngete con aceite, ¿sí? En el nombre de Jesús. Cualquier otra cosa que el Señor nos puede llevar a hacer, que uno le viene a la mente, y a veces pensamos, bueno, pues esta es mi mente, estoy pensando yo esto, pues creo que estaría bien hacer eso. O a veces uno dice, es una locura eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso? Si es una locura, es algo que no sé, a veces levantarse a las 3 de la mañana a orar por alguien, suponiendo, ¿verdad?, que Dios lo despierta a las 3 de la mañana y usted soñó a alguien, ¿verdad?, que estaba en peligro, o simplemente usted sintió orar por alguien a las 3 de la mañana. Es un acto profético. ¿Por qué? Porque normalmente usted no se levanta a esa hora a orar, pero el Espíritu Santo lo está guiando. El Espíritu Santo le guía a ese acto profético. Entonces, es importante ser sensibles al Espíritu Santo. Es importante, hermanos. A partir de ahora que hemos estado viendo estos temas, este tema del guerrero de Dios y los actos proféticos, usted esté atento, alerta, porque el Espíritu Santo le va a estar guiando, porque Dios le va a estar hablando. Ahora, si nosotros obedecemos, pues Dios nos va a guiar a más cosas. Pero si no obedecemos, o pensamos que somos nosotros, o pensamos que es que Dios no me habló audiblemente, o Dios no me habló por su palabra, porque Dios te va a decir, haz esto. Imagínense cómo Dios guió a Gedeón. Aquí no se menciona. Solamente no fue una ocurrencia de Gedeón. No dice la Biblia que Dios le dijo, tampoco. Pero no hay duda de que Dios lo guió, porque pudiera parecer una locura. Llegan al campamento enemigo, que son miles y miles de soldados, guerreros, que estaban para acabarlos. Sin en cambio, la historia sigue, continúa, como Gedeón logró una gran victoria, no solamente lo que leímos, sino lo que sigue más adelante. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes respecto a los actos proféticos. Hagámoslo, hermanos, seamos sensibles, y usted como guerrero o guerrera de Dios tiene que hacer actos proféticos, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para llevar bendición a otras personas, para bendecir a su familia, para bendecir
a la iglesia. El Señor le puede guiar a usted a hacer un acto profético a favor de un hermano o de una hermana de alguien de la congregación. Dios nos guía. ¿Le va a guiar a usted? No se minimice, no se menosprecie usted mismo, usted misma, y que usted diga, ¿yo quién soy? O yo no soy el pastor o supervisora, o yo no soy alguien para que Dios me use de esa manera, porque para eso estamos aquí tomando este curso y estudiando estos temas que son muy especiales, que no son temas que se tratan normalmente en los domingos, sino son temas un poco más adelante, ¿no? Más hacia adelante. Así es que, hermano, emociónese, porque Dios le va a estar guiando a actos proféticos. Dios le va a estar guiando, ¿sí? Ahora le voy a dejar la tarea. La tarea es de que usted va a buscar, mire, nada más un solo acto profético en la Biblia, fuera de los que ya hemos visto. Un acto profético en la Biblia. ¿Cuál fue el acto profético? ¿Cuál fue su significado? A veces tiene un significado, como lo que apuntaron hace 8 días. ¿Y cuál fue la bendición, el desenlace o el resultado de ese acto profético? ¿Sí? ¿Ok? ¿Está bien? Usted lo va a buscar, hay muchísimos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay muchos. Entonces, no estamos inventando nada cuando estamos hablando de los actos proféticos. ¿Y por qué actos proféticos? Hacemos algo porque es algo que va a acontecer normalmente, que va a acontecer, proféticos. Es algo que va a acontecer o es algo que hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, en la cual Dios va a mostrar su gloria. Tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles, como los profetas, como los patriarcas, ellos realizaron actos proféticos, ¿sí? Y hay muchos. La Biblia no dice, hizo este acto profético, pero la definición de acto profético es lo que ellos hicieron, ¿verdad? ¿Sí? Hicieron algo bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. ¿Sí? ¿Ok, hermanos? ¿Alguna duda respecto a la tarea? ¿Ninguna duda, Justin? ¿Ok? Buscar en la Biblia un acto profético. Normalmente es un pasaje un poquito largo. ¿Qué fue el acto profético? Así resumido. Luego, si tiene un significado y cuáles fueron el resultado, las consecuencias, la bendición, qué fue el desenlace de ese acto profético. ¿Sí? Entonces, si tiene alguna duda, de una vez pregunte, ¿verdad? Y si no, los de aquí 8 días esperamos su tarea, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Vamos a orar que el Señor, el Espíritu Santo le esté hablando a usted y a mí, llevándonos a hacer actos proféticos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, te damos gracias, porque tu palabra está llena de actos proféticos. Señor, que
tus siervos, tus hijos, tus discípulos, tus apóstoles, tú mismo, Señor Jesucristo, los profetas, llevaron a cabo, guiados por ti, tus siervos. Padre, y tú quieres guiarnos a nosotros a realizar actos proféticos para bendición, para edificación, para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a creer, quita toda incredulidad en nosotros. Señor, danos entendimiento, danos revelación de tu palabra, danos comprensión de tu palabra. Y Señor, no permitas, Señor, que haya incredulidad en nosotros, o temor, o duda, o falta de fe. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, perdona la incredulidad, la duda. Ahora, Señor, que tú nos estás mostrando, revelando, hablando respecto, Señor, a los actos proféticos. Padre, ayúdanos a que actuemos en fe y podamos ver tu gloria y podamos ver, Señor, tu obra manifestándose en nosotros, en los que nos rodean. Padre, levántanos como guerreros tuyos. Tú nos llamas a realizar actos proféticos. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están presentes, Señor, los que nos ven en la transmisión, los que nos verán posteriormente. Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos, Dios mío, que tu gracia y tu misericordia se manifiesten en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy.